A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa Sai Baba Rosario. Este es el primer programa del año 2011, es el programa número 90, nuestro tercer año al aire, Dios mediante. Para comunicarse con nosotros pueden ingresar en nuestra propia página web, que es www.saibabarosario.com.ar. El centro Sai Baba de la ciudad de Rosario queda en calle Pasco 1674. En nuestra propia página web están todos los programas radiales ya emitidos para que ustedes puedan volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3. Vamos a empezar este 2011 leyendo el Bhagavad Gita. Hemos recibido la autorización para poder leerlo en radio. Es un libro extraordinario. El Bhagavad Gita tiene miles de años, pero este libro, el que vamos a leer en 7 programas consecutivos, es el Bhagavad Gita para todos, compilado por Jack Hawley, de Editorial Devas. Es un libro que todos pueden adquirir en cualquier librería y también pueden adquirirlo comprándolo por internet en la página web de la Fundación Sai Baba Argentina, que es www.fundacionsai.org.ar. Ustedes ingresan, hacen el pedido y ellos después se lo mandan a su domicilio. Leer el Bhagavad Gita y grabarlo en audio y tenerlo, confieso y declaro que es un anhelo, un deseo interno enorme en lo personal desde hace muchísimos años. Hoy, gracias a Dios y Dios mediante, se está cumpliendo. Este libro, el que vamos a leer durante 7 programas, recordemos, el Bhagavad Gita para todos, es un libro extraordinario. Ya van a escuchar ahora en la presentación del mismo, que fue el libro de cabecera de Mahatma Gandhi. Es un libro de cabecera de millones y millones de personas. Y en lo personal, ante un conflicto mental, emocional o de cualquier índole, abra donde yo abra el libro, está siempre la respuesta perfecta para producirme paz y calma. Vamos a comenzar entonces con la lectura de el Bhagavad Gita para todos, compilado por Jack Hawley, de Editorial Devas. El Bhagavad Gita para todos. Prólogo del editor. Cuando murió Mahatma Gandhi, el alma grande, el líder de la India que liberó a su país del dominio británico sin recurrir a la violencia, se tomó una foto hoy famosa
de las pertenencias que había dejado: la sencilla manta de algodón que usaba para cubrirse, sus lentes, sus sandalias y su desgastado ejemplar del Bhagavad Gita. Leía ese libro todos los días y fue para él un manantial inagotable de inspiración. Hoy leen diariamente el Gita millones de personas en la India y en todo el mundo. Está en los hogares de centenares de millones en todos los países y son muchísimos los que lo consideran la mayor fuente de enseñanzas espirituales de la humanidad. Cuando Jack Hawley nos presentó la extraordinaria versión en prosa que hizo de este libro, en la cual se cuenta esta historia de un modo tan claro y hermoso, todos los que me acompañan en la editorial New World Library y yo mismo sentimos que nos había sido hecho un gran regalo y que era una verdadera bendición poder publicar este libro y compartirlo con los demás. En estas páginas hay una sabiduría y una inspiración inacabables. El Gita ya ha demostrado a lo largo de cientos de generaciones ser uno de los dones mayores que recibió la humanidad, una de las más grandes escrituras de todos los tiempos. Puede leérselo de cabo a rabo como un magnífico relato colmado de enormes enseñanzas, o abrir al azar cualquiera de sus páginas y reflexionar en sus palabras, para luego aplicarlas a la propia vida. El Gita es más que un libro, y sobrepasa los escritos de cualquier mortal. Es una revelación divina, impregnada del verbo de un alma vasta e iluminada. Estas palabras pueden conducir a cualquier ser humano a ampliar enormemente su experiencia de vida y a la iluminación misma. Mark Allen, New World Library. Introducción. ¿Por qué el Bhagavad Gita? El Gita es un poema épico y místico sobre la vida, la muerte, el amor y el deber, procedente de pueblos que se afincaron en los valles del sudeste asiático y desarrollaron allí una elaborada cultura miles, probablemente muchos miles de años atrás. Este poema, cuyo manuscrito originario tenía apenas un par de centímetros de espesor, se halla inserto en medio de un poema mucho más grueso, unos 15 centímetros, el Mahabharata, obra maestra literaria que versa sobre las alturas y las profundidades del alma humana. El Bhagavad Gita contiene la esencia interior de la India, los principios morales y espirituales que aparecen en los primeros anales de esta antigua tierra. Uno de ellos, el Rig Veda, se considera uno de los registros más antiguos de la humanidad. En consecuencia, leer el Bhagavad Gita es retroceder incontables eras en el tiempo. Sin embargo, cuando me fui acomodando a estas enseñanzas cubiertas de telarañas, las sentí entrañablemente próximas y familiares. Era como si al fin una fuerza desconocida me tomara de la mano y me llevara, por un camino no demasiado tranquilo, hacia importantes y trascendentales verdades, como si yo, este mundano hombre de negocios occidental, que vivía detrás de las descaradas paredes blancas de un ashram en la India meridional, pudiera tener acceso finalmente a uno de los más profundos secretos de la humanidad. Este antiguo texto no es, como podría suponerse, una guía para retirarse del mundo e irse a meditar a una lejana caverna. Es más bien un manual al cual uno puede aferrarse en una emergencia, un amigo fiel para ayudarnos a vivir en la actualidad una vida más espiritual, más llena de sentido y gratificante, sin dejar de cumplir un papel activo en el mundo. En gran parte, el Gita versa sobre la forma de suprimir de la vida el dolor y la tristeza, de alcanzar el contento y la serenidad, que es un objetivo portentoso. Más aún, se refiere al logro del premio más alto y absoluto, la liberación y la autorrealización en esta vida, y no se ocupa en términos meramente abstractos de la búsqueda de estos encumbrados valores, sino que nos ofrece un mapa detallado para llegar hasta el tesoro mismo. Es, pues, un texto que ayuda a vivir una existencia más alta y satisfactoria
en estos tiempos duros y difíciles. Además, el Gita nos habla de la muerte y de lo que ocurre después de ella. A medida que yo estudiaba el Gita, enfrascado en estas escrituras antiguas pero actuales, fui analizando cuidadosamente, uno por uno, sus 700 versículos, slokas. Me forjé la imagen de que estaba recorriendo un sendero, pero que distaba de ser un paseo fácil. El mensaje del Gita está colmado de conceptos espirituales profundos pero a veces intrincados. Seguir paso a paso muchas de las laboriosas traducciones que se han hecho de él, escritas por estudiosos para otros estudiosos, es casi agotador. Además, el sánscrito, que es la antigua lengua de la India en la que fue escrito el Gita, contiene términos exactos para ciertos conceptos filosóficos y espirituales que, cuando se los vuelca a una lengua moderna como el inglés, suenan demasiado compendiados. Como uno de esos viejos telegramas que se pagaban por palabra: llego martes mediodía, vayan a esperarme. En las traducciones modernas faltan detalles fundamentales y con frecuencia uno no entiende realmente lo que dicen. Yo quería comprender la obra de modo tal de vincularla lo más posible a mis inquietudes y luchas cotidianas, y adopté la costumbre de consultar al mismo tiempo 5 o 6 traducciones del Gita que tenía sobre mi escritorio y mi regazo. Hacía anotaciones en los márgenes, las comparaba entre sí y hacía mi propia síntesis de cada sloka en el inglés norteamericano moderno en que me expreso. Esto me permitió seguir el flujo de las ideas sin tener que interrumpir la lectura a cada paso a fin de aclarar el sentido de alguna idea difícil de captar. Terminé abriéndome camino por unas 30 versiones, muchas de las cuales tenían más de 1 millar de páginas y abarcaban 2 o 3 volúmenes. Una abarcaba 17. No era una tarea tan erudita o agobiante como parece, gracias a que durante años había tenido contacto con el Gita. Si bien por mis antecedentes culturales yo estaba muy lejos de la India, las enseñanzas del Gita eran para mí algo inmediato y tangible. Durante 12 años, mi esposa Lois y yo vivimos alrededor de 6 meses al año en una comunidad espiritual de la zona rural de la India, donde la cultura del Gita sigue siendo parte esencial de la vida diaria. Podía, pues, poner a prueba estas enseñanzas adoptando como criterio de validez de qué manera se aplicaban a las experiencias difíciles que me tocaba vivir. Al término de cada jornada, leía mis anotaciones a Lois, quien también había llegado a amar esta importante obra, con el objeto de ver si mis escritos tenían sentido para otro occidental corriente con iguales intereses que yo. Terminamos por esperar ansiosos estas sesiones nocturnas, y a medida que fuimos comprendiendo mejor el Gita, aumentaba nuestra confianza y admiración por la obra. Quitar el polvo que había recubierto a estas gemas de sabiduría y enlazarlas en el collar de nuestra vida diaria fue modificando y embelleciendo nuestra manera de vivir. Redescubrir estas antiguas perlas que habían tocado a millones de almas a lo largo de milenios nos daba una cierta humildad, y ver cuán pertinentes eran para los problemas del mundo actual nos infundía un respeto reverente por ellas. La metáfora recorrer un sendero, pero sin que sea un paseo fácil, contenía mucho más de lo que vislumbré en un comienzo. Al principio sentí simplemente que ese era un término amable para designar una versión cuya lectura fuese más fácil, pero a medida que la tarea avanzaba, se me tornó evidente que era necesario imprimirle al Gita un estilo totalmente distinto al que se le daba con frecuencia. La forma tradicional de impartir estas antiguas verdades consiste en presentar una enseñanza breve al modo de un aforismo y luego explicarla en varias páginas de sesudos comentarios. Ese proceso es demasiado arduo para nuestra época. Era indispensable lograr un Gita más vivaz, más acorde con nuestros tiempos, que pudiera leerse sin interrupciones, sin volver atrás para recordar ciertos términos o recurrir a otros volúmenes complementarios para descubrir qué quería decir. El Gita debía sostenerse sobre sus propios pies
sin muletas de ningún tipo. El asunto consiste en tomarse un tiempo, recorrer el sendero desde el principio hasta el final y gozar del paseo. De modo que me sumergí más intensamente aún en numerosas obras de consulta para asegurarme de que a la postre ese paseo fuese agradable para mí y Lewis pudiese entender sin dificultades lo que yo le leía. Debí reiterar el significado de ciertas palabras poco conocidas y explicar algunas ideas que son expuestas en el Gita de una manera muy distinta de aquella a la que estamos habituados los occidentales. La definición de la realidad, por ejemplo. Resolví que estas aclaraciones se harían en forma colateral o entre paréntesis a fin de no detener la lectura. A medida que la obra iba evolucionando, mi mantra fue claridad y fluidez. No obstante, también debía poner cuidado en no producir un nuevo libro de autoayuda como hay tantos y en que la obra conservase la energía especial que la caracteriza. Debía procurar que el Gita no se diluyera y mantuviera toda su fuerza. Ensayé dar a leer mi manuscrito a varias personas conocedoras del sánscrito y del Gita, incluidos algunos amigos profesores que no trepidan cuando tienen que formular críticas. Varios de ellos enarcaron las cejas. ¿Un libro solo para occidentales?, me inquirían. Pero una vez que se empaparon de él, a todos les gustó y me hicieron numerosas sugerencias. Hubo quienes me confesaron incluso que habían aprendido mucho de él. A ninguno le parecieron molestas o excesivas las abundantes reiteraciones. En verdad, Krishna, la figura que representa a Dios o la deidad en el Gita, enuncia una y otra vez las mismas verdades en diferentes contextos y con variadas imágenes, como lo hace una madre que le imparte lecciones a su hijo. Así fui avanzando lentamente pero con toda naturalidad hasta ver la luz, esta nueva versión del Bhagavad Gita, un conciso pero poderoso libro que nos invita a incorporar a nuestra vida ciertas ideas antiguas pero extrañamente próximas y familiares, y así nos permite alcanzar una nueva comprensión de viejas verdades. Jack Hawley, Prayanti Nilayán, enero de 2001. Palabras preliminares. Una verdad pura y atemporal. Al Gita hay que leerlo con el corazón. Leer el Bhagavad Gita es oscilar suavemente entre la cabeza y el corazón, entre lo mundanal y lo espiritual, entre la adquisición de un saber y su aplicación al mundo real de hoy. En este movimiento de vaivén que va de la humanidad a la deidad, reside el secreto del penetrante poder que tiene el Gita, su capacidad de conmovernos y de elevarnos. Estamos en el año 3141 a.C. Arjuna, apreciado príncipe y guerrero, era el hombre de acción más importante de su época. En la cúspide de sus capacidades, se disponía a librar una batalla honorable para recobrar un reino que en toda justicia le correspondía. Toda su vida había sido un luchador valiente y exitoso, renombrado por sus proezas en las batallas, pero ahora, en vísperas de la mayor confrontación de su carrera, de pronto comienza a sucederle algo extraño. Sus manos empiezan a temblar. Arjuna se ha subido a su magnífico carro de guerra, tirado por 4 blancos corceles. El conductor del carro es el mejor amigo de Arjuna desde su infancia, Krishna, un avatar, encarnación de la divinidad sobre la tierra. Arjuna, quien no comprende realmente la condición divina de Krishna, le ha ordenado que conduzca el carro hasta el centro mismo de la planicie en la que pronto se iniciará la batalla. Los ejércitos están reunidos a uno y otro lado. Es una escena épica, 2 figuras solitarias estacionadas entre las legiones del bien y del mal, huestes de soldados,
tiendas de campaña, fogatas para cocer el alimento, caballos que relinchan, estandartes que flamean movidos por la brisa de la tarde. El bullicio, el trajín, los olores previos a la lucha colman el aire. Los ojos de Arjuna exploran las fuerzas enfrentadas, deteniéndose en sus viejos amigos, sus tíos reverenciados, los maestros que le enseñaron su arte guerrero, todos dispuestos a entregarse con coraje a la carnicería recíproca que se avecina. Arjuna desfallece, la respiración se le vuelve más pesada, mira a Krishna con una sonrisa burlona. Al leer el Gita, llegamos a entender la vida como una batalla interior, una lucha en la que participan el cuerpo, el corazón, la mente y el espíritu. Y por cierto que es una lucha a muerte. Aprendemos que nuestros verdaderos enemigos no están fuera, sino dentro. Son el deseo, la ira, la codicia. De ahí que la lucha sea tan dura. Estos archienemigos nuestros han unido sus fuerzas y son tan poderosos que parecen imbatibles. Estamos perdidos. El Gita declara sin tapujos que la única solución para lograr la victoria es la espiritualidad. Nos insta a volvernos hacia adentro y a mirar hacia arriba, sin necesidad de ver más allá del verdadero ser interior. Sentado en su carro de guerra, en medio del campo de batalla, el alicaído príncipe pregunta, con voz apenas audible: ¿por qué hago esto, Krishna? La vida es tan cruel, tan avasallante. Mi corazón ya no está para la lucha. Los ojos se le llenan de lágrimas, se le aflojan las rodillas y se desploma en el asiento de su carro. Querido amigo, le suplica a Krishna, dime, por favor, ¿qué es todo esto? Así como el agua que se filtra lentamente por las capas de la tierra sale luego fresca y pura, las ideas importantes que han sido filtradas por las arenas del tiempo son, a la larga, purificadas y emergen como puras verdades. Aunque estas verdades han sido enunciadas de diferente modo y en distintos momentos por otros tantos pueblos de la tierra, la humanidad las conoce desde hace siglos, desde hace milenios. Todas las razas y épocas han tenido diversas concepciones de Dios, pero todas ellas han tenido un Dios, una verdad y una idea de la perfección. Con respecto a estos elementos fundamentales, todas las religiones superiores y sistemas filosóficos coinciden casi por completo. El Bhagavad Gita es una de las enunciaciones más antiguas, claras y abarcativas de estas verdades perennes. En él, lo divino viene en ayuda de su amigo humano en medio de una feroz batalla y expone con minuciosidad las leyes y principios que gobiernan la vida de los hombres. Arjuna, el magnífico guerrero, está inclinado, agobiado. Los ojos le brillan e implora conocer el sentido de la vida. Krishna, con total serenidad, le responde: ¿de veras quieres conocerlo? Krishna le dará la respuesta recurriendo directamente a la fuente. Los 18 capítulos del Gita pueden dividirse en 3 grupos. Los 6 primeros giran principalmente en torno del conocimiento del ser verdadero y a la vez de la necesidad de cumplir con eficacia las obligaciones mundanas en bien de la sociedad. Los 6 siguientes se centran en la naturaleza de Dios y en el gran amor hacia Él que emana de conocerlo íntimamente. Los 6 últimos ofrecen una sabiduría especial para alcanzar el propósito mismo de la existencia, que es liberarse del dolor y el pesar inevitables que nos provoca la vida, y en definitiva, fundirnos con esa deidad, con la divinidad misma. Todas estas ideas son de una magnitud y un poder enormes y poseen numerosas sutilezas y matices. Krishna las va presentando gradualmente, una a una, capítulo tras capítulo,
hasta que el cuadro en su conjunto se vuelve claro. Imaginémoslo, un hombre con el cual todos pueden identificarse está en situación desesperada. Se encuentra en una encrucijada, hincado de rodillas por las complejas presiones de la vida y tiembla mientras implora ayuda. Su mejor amigo, una encarnación de Dios, lo toma de la mano, guiándolo para encontrar la respuesta, explicándole paso a paso los secretos más profundos de todos los tiempos. Recorrer el Gita no siempre está libre de obstáculos. Hay en él palabras impronunciables y algunas ideas son tan nuevas para los occidentales o tan distintas de las habituales en nuestra cultura que podemos entenderlas mal, o lo que es peor, desentendernos de ellas. El concepto de Atma, por ejemplo, que designa la divinidad existente dentro de cada cual, puede resultar extraño a un occidental. ¿Dices que yo soy un dios? Hasta que se entiende que no es sino una versión del alma. También las ideas del desapego y de la renuncia pueden ser anatemas para la mayoría de los habitantes de Occidente. Algunos no pueden concebir un avatar, Dios encarnado. Para otros, solo es una noción aceptable si coincide con su propia idea de Dios encarnado en un cuerpo. Al comienzo del relato, casi todos los lectores compartirán los sentimientos antibélicos de Arjuna y por ende los invadirá el desconsuelo cuando vean que Krishna parece justificar la guerra y le dice que debe ir a pelear. La conmoción que esto provoca disminuye al enterarnos poco a poco que no se trata de estar a favor o en contra de la guerra, ni siquiera de matar o ser matado, sino que la cuestión es vivir de acuerdo con la propia verdad interior y cumplir con el deber propio. Permanentemente debemos recordar que la batalla es metafórica, que se la libra dentro de nosotros y que continuará a lo largo de toda nuestra vida. Quizás haya otros sobresaltos. Muchas de las palabras en sánscrito originales tienen múltiples significados. Karma, por ejemplo. Y algunos de los conceptos que aquí se manejan tal vez no cuenten con gran número de adeptos en nuestro tiempo, entre ellos los de sacrificio, deber, pureza. También puede haber otras conmociones. Lo importante es tratar de no desanimarse ni descartar apresuradamente nada de lo que muestra el Bhagavad Gita. Estas verdades han sobrevivido a las arenas del tiempo y lo que queda de ellas es sorprendentemente práctico y puro. Es una obra poderosa llena de verdad, más allá de toda intelectualización. Al Gita hay que leerlo con el corazón. El estado de ánimo con que se aborde la lectura de esta antigua escritura es esencial para que el recorrido por ella sea más ameno. Recomendamos adoptar la actitud más receptiva posible, dejar a un lado por un tiempo el escepticismo y la incomodidad, tratar de suspender los juicios apresurados y tener paciencia frente al uso poco común de ciertas palabras comunes, permitir que se nos incorporen nuevas concepciones sobre la unidad y la divinidad y se expandan hasta convertirse en nuevas maneras de pensar y de ser. Es menester leer esta obra con atención y estar dispuesto a interrumpir la lectura de tanto en tanto para entregarse a la contemplación. Hay que dejar que ella nos penetre. Si se la lee de esta manera, acontece la magia. La magia reside en la actitud general del lector. Ese talante de aceptación es precisamente el que el Gita nos exhorta a asumir en nuestra vida. Es el inestimable estado de ánimo que nos trae la felicidad. Cuando sorbemos estas antiguas enseñanzas con ese espíritu, su elevado mensaje se infunde en nuestro ser, impregnando e impulsando cada uno de nuestros pensamientos y acciones.
pasa a ser parte de nosotros y nosotros de él. La lectura del Bhagavad Gita se transforma entonces en una experiencia concreta de las profundas verdades que contiene. Leerlo es serlo. Después de todo, el Gita no es teología o religión, sino poesía. Es un canto universal de amor que Dios le entona a su amigo, el ser humano. No puede restringírselo a ningún credo. Es una declaración de las verdades que se hallan en el núcleo mismo de lo que ya creemos, solo que las vuelve más claras y destaca su utilidad inmediata en nuestra vida diaria. Esas verdades no están destinadas solo a nuestro intelecto, sino a nuestro corazón. El Bhagavad Gita es algo más que un libro, algo más que meras palabras o conceptos. Hay en él una gran potencia acumulada. Leerlo es estar inspirado, pero penetrado por el Espíritu. Es inhalar el antiguo y siempre renovado aliento de la energía espiritual. Ahora también nosotros estamos en ese campo de batalla tan antiguo y sin embargo tan curiosamente actual, y somos testigos de las grandiosas enseñanzas de Krishna, de Dios. También a nosotros nos son comunicados los secretos. Observamos y escuchamos mientras el Señor mismo imparte las más profundas y elevadas verdades absolutas, oscilando entre el éxtasis y la practicidad. También nosotros recorremos ese puente que, con ayuda de las precisas y amantes respuestas de Dios, nos encamina a las cuestiones más trascendentes y angustiantes que hoy vive la humanidad. El Bhagavad Gita para todos. Primera parte. El conocimiento del verdadero ser interior y la acción desinteresada. Capítulo 1. El desaliento de Arjuna. Arjuna Visada Yoga. Sus ciegos ojos parpadearon varias veces mientras les hablaba a su ministro Sanjaya. Dhritarashtra, el viejo rey no vidente, se movió inquieto y carraspeó. Dime, Sanjaya, ¿qué sucede en la sagrada planicie donde se han congregado para pelear los poderosos ejércitos de mi hijo, Duryodhana, y de su primo Arjuna? El anciano sabía que la decisión de ir a la guerra adoptada por su hijo Duryodhana era errada. Sabía que el joven rey tenía el juicio enturbiado por los celos que sentía hacia su primo. El anciano sintió remordimientos de conciencia, pero nada dijo cuando su hijo engañó a la familia de Arjuna, privándola de sus justos derechos al reino y haciendo luego oídos sordos a su pedido de una parcela, siquiera de la tierra que con toda justicia les correspondía. Y mantuvo el mismo extraño silencio cuando su hijo injurió a la esposa de Arjuna y a toda su familia, instando a uno de sus secuaces a que la desnudara en público. Tampoco condenó el siniestro intento de su hijo de asesinar a la familia íntegra de Arjuna, ni procuró hacerle cambiar de parecer al joven rey, cuando poco tiempo atrás se había burlado de las propuestas de paz de esa familia. En verdad, el anciano defendía a su hijo de una manera tan insensata que ninguna consideración ética o espiritual pudo abrirse paso hasta su corazón. Había perdido su recto entendimiento. Una injusta y desgraciada guerra estaba a punto de estallar, y aunque él era el único capaz de impedir en ese momento la catastrófica matanza, no era esa su intención. Por su carácter noble y sincero, al ministro Sanjaya le habían sido concedidos poderes yógicos temporarios para ver y oír lo que sucedía en el distante campo de batalla. A la pregunta del viejo rey, respondió así con voz serena: Tu hijo, el rey Duryodhana,
está viendo ahora por primera vez en toda su magnitud el ejército del príncipe Arjuna desplegado y dispuesto a dar batalla. Evidentemente, es mucho más formidable de lo que Duryodhana suponía, y parece un poco ansioso. Vuelve la mirada hacia sus propias huestes como si buscara algo o a alguien. Divisa en medio de la muchedumbre a Drona, su viejo maestro de tiro con arco, y con una inquietud casi infantil va prontamente en su busca. Sanjaya se detuvo y se inclinó hacia el anciano. ¿Por qué corre tu hijo hacia su antiguo maestro?, le inquirió insinuantemente. Tal vez es porque su confianza se ha desvanecido, o tal vez porque lo acosa su conciencia. El viejo rey no reaccionó de inmediato. Para Sanjaya, este fue un claro signo de que su temperamento era tan siniestro como el de su hijo. Sanjaya continuó describiéndole la escena distante. Tu hijo, casi como arrojándole al rostro las palabras a su venerable maestro, le dice: Bueno, Drona, ahí tienes el ejército comandado por tu talentoso discípulo Arjuna. ¿Por qué lo aceptaste como discípulo y le enseñaste el arte de la guerra? La pregunta es capciosa, porque implica enrostrarle a Drona el error que cometió años atrás al instruir a ese príncipe que ahora es el enemigo. Sanjaya sacudió la cabeza. Nadie debería hablar nunca a su maestro de este modo. Lo que está haciendo tu hijo revela su nerviosismo. Sin esperar a la reacción del viejo rey, Sanjaya continuó con su relato. Tu hijo está nombrando ahora uno por uno a los distinguidos jefes del ejército rival de Arjuna, algunos de los cuales fueron también discípulos de Drona. Profiere con sumo cuidado cada nombre, en una censura indirecta aunque bastante notoria a su ex maestro, por el gran poderío de su contrincante. Pero ahora, siguió diciendo Sanjaya, tu hijo advierte que se ha propasado y resuelve escuchar a los jefes de su propio bando. Con un gesto de condescendencia, coloca en primer término en la lista a su maestro Drona. Mientras tu hijo continúa hablando, los generales que están próximos a él parecen molestos por esa manera tan exageradamente minuciosa con que enuncia sus nombres. Sanjaya se detuvo un momento, como si observase con más detenimiento la lejana escena, y luego retomó su relato. Tu hijo se interrumpe de pronto al notar el malestar de sus generales, pero tenemos muchos héroes de nuestro lado, les dice, dispuestos a hacerme el don de su vida. Sin embargo, otra vez sus palabras no condicen con su actitud. Hay en su voz un coraje forzado. No resulta claro si está desmereciendo a su ejército o al de su enemigo. Es como si tu hijo, sin proponérselo, atrajera la desgracia para sí mismo y para nuestras fuerzas, al mismo tiempo que procura debilitar al enemigo. Intenta rectificarse e imparte una orden a sus generales. Id a asumir vuestras posiciones en el campo de batalla, les grita y agrega, y proteged a cualquier precio la vida de vuestro comandante Bhishma. Sus palabras y gestos vuelven a expresar su vacilación, como si no confiase en sus generales, o quizá su preocupación por proteger a Bhishma, el anciano venerable a quien ambos bandos llaman abuelo, pretende echar un manto de virtud sobre su propio bando. Sanjaya calló mientras seguían observando cómo se desarrollaban los acontecimientos en la lisa distante, y luego volvió a hablar. Como si procurase alentar a tu hijo y reparar el menoscabo de la situación, Bhishma ha comenzado a rugir como un león, y ahora sopla en su caracola como señal de que la batalla se ha iniciado. Los ejércitos que están detrás de él parecen haber vuelto a la vida súbitamente. Se alza un tumultuoso estruendo de sus cuernos, tambores, címbalos y trompetas. Los contrincantes, conducidos por el príncipe Arjuna y por Krishna, su amigo de toda la vida, responden ahora a ese sonido ensordecedor con prolongados quejidos de sus propias caracolas. Esto los estimula y unen sus fuerzas para el soplido de las trompetas y el redoblar de los tambores. Tierra y cielo se colman de reverberaciones. Aunque el ejército de Arjuna es menor que el de tu hijo,
el tumulto que surge de él parece mucho más potente. Esos sonidos como truenos que parten de los adversarios parecen desgarrar el corazón de los soldados de tu hijo. Se diría que el clamor de uno y otro bando se corresponde con la justicia relativa de sus respectivas causas. Esa enorme conmoción que proviene de los adversarios parece penetrar de un modo extraño en el corazón y la conciencia de tus huestes. Arjuna se desanima. El viejo rey ciego se agitó inquieto en su asiento, pero Sanjaya, impávido en su sinceridad, hizo caso omiso de su inquietud y continuó comentándole: el enemigo fatal de tu hijo, el príncipe Arjuna, consciente de que la batalla está a punto de iniciarse, alza su arco y habla con fervor evidente, tal vez demasiado evidente. Krishna, dice Arjuna, interpone nuestro carro de guerra entre los dos ejércitos. Quiero contemplar a los que se han congregado aquí para combatir por los perversos deseos de Duryodhana. Todo el mundo, en ambos bandos, observa cómo Krishna conduce el espléndido carro guerrero de Arjuna hasta situarlo entre los dos ejércitos, frente a los generales enemigos. En forma tajante le dice Krishna: contempla a tus enemigos allí reunidos. Arjuna mira largamente a uno y otro lado, deteniéndose en especial en sus tíos paternos, sus maestros, sus primos y los diversos benefactores, amigos y camaradas que tenían los dos bandos. Al dirigir su mirada a quienes ahora son sus adversarios, parece flaquear, se lo ve confundido. Quiere decirle algo a Krishna, pero la voz se le quiebra en la garganta. No obstante, se repone y procura nuevamente hablarle. Arjuna le dice: al ver a mis parientes aquí reunidos y dispuestos a pelear, me ha sobrecogido de pronto la emoción. Oh Krishna, mis miembros desfallecen, mi boca se seca, tiembla mi cuerpo y se erizan mis cabellos. Mira, Arjuna extiende una mano y hasta él mismo se sorprende de la intensidad de sus temblores. Se aclara la garganta y prosigue: apenas puedo sostener el arco, mi piel entera arde como un fuego, mis pensamientos semejan un remolino, ni siquiera puedo sostenerme en pie. ¿Qué me sucede, Krishna? Ante este indicio de la debilidad de Arjuna, una leve sonrisa se esboza en el rostro del viejo rey. Sanjaya la advierte y continúa con el relato. Arjuna inspira profundamente y dice: tengo malos presagios, Krishna. Nada bueno puede suceder si mato a mis parientes. Querido amigo, esto en nada se parece a nuestros antiguos días de gloria. En este momento no deseo la victoria, ni el reino, ni las alegrías terrenales. ¿De qué sirven? ¿De qué sirve la vida, Krishna? Aquellos para quienes desearíamos los reinos, los placeres y alegrías de la victoria, nuestros parientes, maestros y aliados, están aquí dispuestos a darnos combate, prestos a arriesgar su vida en esta lucha. Todo es tan vano, Krishna. Aunque ellos quieran matarme, yo de ningún modo podría hacerlo. No desearía dañarlos ni por todo el imperio de los mundos, ni siquiera por los cielos. Si estas grandes recompensas ningún interés tienen para mí, ¿por qué habría de librar una guerra sangrienta por este mísero reino? Sentiría vergüenza eterna, Krishna, si derramara la sangre de mis familiares. ¿Cómo podría producirme contento esa matanza? Aunque ellos apunten sus arcos para matar, exterminarlos sería un pecado. ¿Qué importa que sean malvados? Son mis parientes, nunca más sería feliz. Sé que están ciegos por la codicia y que no ven ningún delito en su traición, pero ¿justifica eso que yo también me ciegue? Arjuna siguió diciéndole a Krishna: querido amigo, cuando la familia es destruida, perecen sus virtudes tradicionales y ella pierde su unidad. Sin unidad, las mujeres se corrompen y su corrupción sumerge al mundo en el caos. La turbulencia social lleva al infierno a la familia, a quienes la han destruido y a todos cuantos los rodean. Se dice
que quienes destruyen la unidad de la familia deben vivir en el infierno. Ay, y aquí estoy yo, movido también por la codicia, dispuesto a matar a mis propios familiares. Si desarmado y sin ofrecer resistencia, mis parientes me atacan y me matan, Krishna, que así sea, más me valdría morir. Tras esas palabras de Arjuna, Sanjaya interrumpió por un momento su relato, y luego le dijo al viejo rey ciego lo que estaba viendo. El gran guerrero, el príncipe Arjuna, abrumado por las angustias en medio del campo de batalla, se desploma en el asiento de su carro, dejando caer de sus manos arco y flechas. Seguimos con el programa Sai Baba Rosario. Estuvimos leyendo el libro El Bhagavad Gita para Todos, de Jack Hawley, de Editorial Devas. Leímos la introducción, palabras preliminares y el capítulo primero. Son 18 capítulos del Bhagavad Gita que lo concluiremos en los próximos 6 programas, Dios mediante. Recordemos que nuestra propia página web es www.saibabarosario.com.ar. Allí están todos los programas radiales ya emitidos para que puedan volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3. El programa de hoy está llegando a su fin. Nos reencontramos Dios mediante en el próximo programa, no sin antes desearles a todos que sean muy, pero muy felices. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.